esta cobertura, en este trabajo periodístico que está haciendo Temoris por allá. Uno tiene que ver pues con esta intensa campaña que tiene Donald Trump contra pues los estados demócratas que gobierna el Partido Demócrata, pues inició con California y ya no solo es California. Pues, Temoris, si gustas, vamos entrando en materia con este trabajo periodístico que te tocó hacer ahí en Washington. No sé si solo estuviste en Washington, estuviste haciendo más recorridos, pero esta intensa campaña en la que está metido Donald Trump contra todo mundo, pero en este caso inició en California contra los estados gobernados por demócratas, y pero no solamente es California, pues DC y otros lugares. ¿Qué decir? Oye, sí, fíjate eso que señalas, ¿no? Porque o sea, lo ha hecho explícito. Vamos contra los demócratas. En California, en Los Ángeles, el pretexto fue que las protestas que hubo contra las acciones de la migra, bueno, pues él dijo, eso es un caos, tenemos que intervenir, mandó a la Guardia Nacional y mandó Marines. En DC, el pretexto fue que asaltaron a un joven, a un muchacho que trabaja en el gobierno federal, trabajaba en esta agencia que se inventó Musk de Doge para reducir el gobierno. Entonces, a partir de un asalto concluyó que la ciudad estaba en una situación así, pero también aprovechó que DC, o sea, Washington DC es un distrito de Columbia, no es un estado, no tiene todas las facultades de un estado y la ley permite que el presidente tome control de la seguridad pública, entre otras cosas. Aquí el tema es que él dice que, bueno, que también va sobre otras ciudades, va sobre Baltimore, va sobre Oakland, ya fue sobre DC, ya fue sobre Los Ángeles, va sobre otras, todas las que han mencionado, no solamente son demócratas, sino que tienen gobernantes, tienen alcaldes negros, afroamericanos. O sea, no han mencionado ni una sola ciudad que tenga un alcalde demócrata blanco. Todos, o sea, como que aquí hay evidentemente un sesgo racista que él no ha mencionado, pero que se ve en lo que escoge. La novedad, o sea, ha habido resistencia en DC, como también la vimos en Los Ángeles, cuando tú y yo casi coincidimos en una cobertura allá. Ujú. Eh, la cosa es que esta resistencia se está produciendo en acciones puntuales. O sea, de pronto llegan, ponen un retén en la calle que tiene gente del FBI, de la Guardia Nacional, de la DEA, y se ponen a parar coches para revisar a ver qué cae. Puede ser un reporte del robo del vehículo, puede ser una orden de aprehensión contra el conductor o un pasajero, o puede ser que no trae espejo retrovisor, que se le apagó una luz de atrás o algo. Es a ver qué cae. Y la gente se reúne ahí y los gritan desde los balcones, desde las esquinas, desde las aceras, desde cualquier lado. Les empiezan a gritar y les exigen que se vayan y los presionan. Eh, la cosa es que esos son actos puntuales. Porque la mayor parte de los que vi, o sea, por ejemplo, vas por el metro y de pronto ves que en el torniquete de salida hay hombres con chalecos del FBI, con chalecos de la DEA y otros uniformados de camuflaje como de la Guardia. Y dices, oye, pues me van a decir algo. Yo, por ejemplo, en algún momento venía con un amigo mexicano y yo ya me preparaba a mostrar documentos antes de que me persigan y me tiren al piso y me esposen y me lleven por ahí. No, ni nos miraron. O sea, están ahí, los ves platicando por aquí, paseando por los parques, literalmente paseando porque no tienen órdenes. O sea, no hay un plan operativo de qué es lo que tienen que hacer, porque eso fue una improvisación de Trump. De pronto dijo, vamos a tomar DC. ¿En qué contexto? En el contexto del escándalo Epstein. Como ustedes saben, él hizo campaña asegurando que se iba a revelar una supuesta lista de este pedófilo operador de una red de trata de menores que invitaba a participar a gente de la realeza inglesa, políticos gringos y que además era muy buen amigo de Trump. Bueno, pues Trump
eh, todo indica que tiene algún tipo de relación, porque hay montones de fotos que lo muestran de manera muy amistosa con Epstein, hablando de mujeres, de jóvenes, con Epstein, como esa foto, de esa foto precisamente es de un video en el que están hablando de las chicas jóvenes que están bailando ahí. Entonces, Trump prometió revelar esa lista, no lo hizo. Ahora se inventa pretextos, dice que no existe cuando habían asegurado que existía, y sus propios partidarios están muy enojados. Es lo que más enojo ha causado entre los partidarios de Trump, más allá de, por ejemplo, que él había prometido sacar a Estados Unidos de las guerras y está haciendo lo contrario, y otras cosas, había prometido de reducir los gastos del gobierno y eliminar la deuda y está endeudando a Estados Unidos como nunca antes. Bueno, pues lo que más ha enojado es que no revele lo de Epstein. Y en este contexto se inventa una guerra contra las ciudades demócratas gobernadas por afroamericanos y empieza con Los Ángeles y ahora está en Washington. Pero no se necesita porque no es cierto que la ciudad esté tomada por el crimen. No es cierto que haya bandas de criminales caminando por ahí. La gente dice, o sea, las estadísticas lo muestran, tienen una reducción histórica de delitos en Washington, D.C. Pero además la gente dice aquí, lo que me da miedo no son los delincuentes que dicen que andan por ahí, me da miedo lo que pueda hacer la Guardia, que por lo pronto hacen poco, salvo esas operaciones puntuales, porque no saben qué hacer, no hay ningún plan, fue una improvisación para responder a las necesidades personales de Donald Trump. Gracias, gracias, Temoris. Pues Fabricio, pues ahí Temoris colocando No, no, los dos temas, Federico, este escándalo. Federico, Fabricio, Federico, perdón. Sí, muy Fabricio ¿ya dije bueno. Boneto. Fabricio? Sí, está muy bien, ¿eh? O sea, me late. Federico, qué barbaridad. Fabricio Boneto, Ya como son, es demasiado un qué café, gustazo. es demasiado un café, güey. Todos los días me levanto a las 4:30 de la mañana y hoy tomé más café que de costumbre. Pero bueno, perdón, mi querido Federico. No pasa. ¿Qué decir de estas dos situaciones ahí también de el escándalo Epstein que intentan cubrirlo en la administración de Donald Trump de todas las maneras posibles, haciendo guerras y ahora aventándole unos buques a Venezuela y demás? Y por el otro lado, pues esta embestida contra los estados demócratas. Ok, respondo, si me lo permiten, con una pequeña elipse argumentativa que espero poder sustentar delante de la audiencia de Rompeviento. A ver, cuando yo Adelante, me empecé a Pablo. preguntar cómo era el ser humano, lo hice desde la biología. Luego empecé a complejizar mi pensamiento político y cuando me pidieron que opinara sobre política, tuve que meterme a los vericuetos categorías de la política. Pero cuando uno ve un tipo como Trump, la verdad es que siente que la mejor plataforma explicativa para abordar a personajes como él vuelve a ser la biología. Por supuesto que lo digo a modo de chiste o de ironía, ¿no? Pero es increíble el nivel de manifestaciones de macho alfa frustrado y acomplejado que estamos viendo de este tipo, que no es como tantos otros personajes de la historia, más que eso, que un macho alfa lleno de complejos que debe estar demostrando todo el tiempo a sí mismos, particularmente, cuáles son su estatus actual de poder, cómo doblegar a enemigos imaginarios, retóricos o reales, cómo construir adversarios sobre los cuales imponer este tipo de demandas del ego que no puede satisfacer. Y por supuesto que esto está siendo aprovechado por ideólogos de la ultraderecha que lo dirigen, como Steve Bannon. Por cierto, hacemos un paréntesis aquí: Steve Bannon o Tucker Carlson, los ideólogos de la ultraderecha trumpista, están muy molestos con Trump, porque todas las maniobras que ha hecho Trump para impedir que salgan a la luz los archivos, incluso haciendo modificaciones institucionales dentro del mismo FBI, eh, tienen muy molesta una base que es más, o no una base, una élite, perdón, digo, la base también, pero primero una élite de ideólogos, que es la que le marca a Trump el paso discursivo, o pretende marcárselo, o se lo ha marcado en algunos momentos del desarrollo de este público, de este personaje,
y también de las bases, ¿no? Hemos visto cachuchas de MAGA siendo quemadas por seguidores de Trump y vemos una baja en la popularidad de Trump. Y aquí llama la atención como un convicto por acoso sexual, por una serie de delitos de los que también está acusado, muchos de los cuales son confesos, autoconfesos. O sea, Trump ha confesado cuáles son sus apetencias, sus prácticas. Aún así ha logrado instalarse y llegar a la presidencia de los Estados Unidos. De golpe, los relatos sobre los que estos disque outsiders se instalan se desmoronan, yo no diría desmoronan, pero en todo caso se erosionan fuertemente por uno o dos episodios que adquieren un carácter paradigmático, donde la feligresía que sigue a estos curas, que podríamos decir que Trump es un cura, el ideólogo es Bannon, y hay una feligresía trumpista, por hacer una analogía que no planteo de manera ligera o sin sustento sobre la mesa. Propongo una verdadera analogía con lo que puede ser un sistema ideológico, propagandístico y de seguidores, tal como son algunas iglesias concretas. Así pasa también en el terreno político y sobre todo cuando se generan movimientos políticos tan radicales, donde evidentemente hay un componente fascista, de fanatiquismo, de fanatismo, perdón, en fin. Y este episodio de Epstein sí ha desilusionado, parece, a muchas de las bases de Trump. Y eso podría significar un deterioro de su figura al cual va a responder con más autoritarismo, que es lo único que sabe hacer. Y ahí, como también explicaba Temoris, podemos comprender e interpretar lo que ha sido ahora la injerencia del Ejecutivo sobre las policías y fuerzas de seguridad de diferentes lugares, ciudades, violentando, según se explica por los que entienden bien cómo funciona la Constitución estadounidense, la misma Constitución, y generar una serie de conflictos políticos enormes, donde también se pone sobre la mesa una impronta que no nada más explica de un Trump que está buscando una pantalla para protegerse del escándalo Epstein, que es los amagos y ensayos del autoritarismo militar trumpista internos, así como están los externos que tú bien describías, Ernesto, en estas maniobras de acoso y de amenaza a Venezuela con buques de guerra. También está el uso militar interno, dedicado y apuntado a los demócratas, y acentuando este clima por ahora más declarativo, pero ya con medidas concretas que llaman a la alarma, de división interna de los Estados Unidos, creciente, ¿no? Que promoverían en el peor de los extremos, en el peor de las preocupaciones, la peor de las preocupaciones, la idea de una futura guerra civil en los Estados Unidos, ¿no? Ya el cine estadounidense, la literatura estadounidense, los analistas allá empiezan a hablar de ese tema con mucho temor, ¿no? Una confrontación, radicalización tan grande entre la postura ultra radical, neofascista de los seguidores de Trump y los estertores de un sistema que por lo menos tenía un disfraz de democracia o de sistema republicano, ¿no? Y esa fractura, esa grieta, la vemos acentuarse y no deja de ser, por supuesto, preocupante. Ya, gracias, gracias. Déjenme decir ahí también compartir, es vez primera que vemos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ve obligado a ocultarse, eh, porque parte del aprendizaje que señalan algunas agencias de venezolanas es que Estados Unidos e Israel han construido distractores, y se habla de que estos buques, hay una idea también, una teoría de que es posible que quieran hacer un ataque dirigido específicamente, como lo hicieron en Irán, en Venezuela, para quitarle la vida a Nicolás Maduro. Y bueno, pues en esta administración, pues cualquier cosa puede pasar, pero es sí, pues delicado lo que sucede ahí. Y perdón que abuse de ustedes también, pero hay una compañera de la audiencia, se llama Helvi Hurtado, que no tiene que ver con el tema de lo que estamos hablando, que antes de pasar al siguiente,
que nos escribe: hoy, 21 de agosto, es cumpleaños de mi esposo Salvador Aragón. Espero que no sea una impertinencia pedir pues una felicitación, si pueden enviar un saludo a su esposo. Y con todo gusto, Salvador Aragón, don Salvador, pues muchas felicidades, que la pase usted muy bien. E invitar aquí también a nuestros queridos Federico y Temones a saludar aquí a don Salvador Aragón. Feliz cumpleaños, don Salvador, que sea un buen día para usted. ¿Eh? Felicidades. Brindaremos en su nombre hoy por Eso, la tarde. eso, gracias. Pasando al otro tema, mis queridos Temoris y Federico, pues está esto que proponía abordarlo también Federico Temoris, que es pues las lecciones que nos está dejando Bolivia, si es un espejo para México, el caso Bolivia, si lo fue el caso Argentina. ¿Qué decía al respecto? Oye, bueno, si me permites, quisiera primero agradecer a Juan Pablo Valadez por su solidaridad que dejó ahora en el chat. Y también sobre lo de Maduro, a mí me parece que no me sorprendería nada un atentado contra Maduro, o sea, nada. La impunidad con la que ha actuado Israel, todavía no tenemos, aunque Irán lo ha negado, porque de hecho creo que tiene poco margen y no tendría margen de negarlo, el presidente de Irán fue asesinado, le bajaron el helicóptero los israelíes. Y han atacado embajadas directamente, han atacado a dirigentes políticos con absoluta impunidad. Y no, o sea, me puede imaginar con toda tranquilidad a Trump justificando un ataque directo contra Maduro. Entonces entiendo totalmente que se esconda, es lo que si yo fuera su asesor se lo recomendaría. Ya. Bueno, y Oye, Temoris, nada más, perdón, hay que decir lo de Juan Pablo Valadez, que estoy leyendo, que dice: vengo a expresar mi solidaridad con el buen Temoris, con toda la sarta de tonterías que le han estado diciendo en Twitter. Lamentable, cómo es que hay gente tan obtusa. Saludos y buen día a todos. ¿A qué se refiere, Temoris? ¿Qué ataques? porque salí en defensa de las compañeras de la Mesa Roja Ajá. y desoí las advertencias que me hicieron, porque como estaba en todo lo de Washington, no podía poner atención, entonces hice algunos comentarios, pero como tibios, antes de hacerlo ya bien. Y entonces tuve advertencia de que no te metas, pues ya ahora que me metí, me la están cobrando, están buscándome, o sea, los ves buscando cómo, a ver, si pueden encontrar algo que pueda desacreditarme. Su munición pues es más bien de muy bajo, de muy bajo calibre, entonces, digamos que está bien, pero pues sí, como a ellas, como a Sabina Berman, como a Carla Escoffier, como a nuestra compañera Edurne Uriarte, les, pues se están tirando pues con todo. Lo que hacen es echar un montón, difamación, mentiras y tergiversaciones y sobre todo un montón, ¿no? A partir de lo de este tipo, Víctor Aramburu, un gandaya misógino, que por ahí alguien lo quiso de ofender, dijo, es que él es así, él es bélico, su estilo. Pues es eso, es el estilo bélico de los machitos que no tienen otra forma de relacionarse más que tratando de embargar y de insultar al próximo. Entonces, pues bueno, pues ahora me está tocando a mí, no es la primera vez, ya nos ha tocado a nosotros mismos aquí en Rompeviento, Sí, sí. con otros machos misóginos que han agredido a nuestras compañeras y además de hacerlo contra nosotros. Entonces, pues bueno, pues es otro más de esos círculos que no saben más que echar un montón. Yo solamente le digo a la gente, fíjense quién hace periodismo, quién Sí. investiga, quién va al territorio, quién habla con la gente, quién se toma incomodidades y a veces toma riesgos, Sí. y quién está nada más haciendo chistes y insultando gente. Pues sí, no, y pues otro abrazo solidario también
comentamos sobre ese tema también en algún programa cuando estaba también en el momento y era, sí, se van otra vez. Y además muchos se repiten, estos influencers y Luis Guillermo Hernández y Sevilla y toda esa gente se ponen a defender a este misógino, pues entre misóginos se vean, ¿verdad? Pues se le Sí, conocen, sí, sí, se ¿no? reconocen, sí, sí, se reconocen y El machismo los hace y ellos se juntan. además la carta de Capital 21 de las audiencias, nada más con leer las frases que este tipo está publicando, ¿cómo vas a salir a defenderlo? Qué barbaridad, tremendo, tremendo. Así que, pues, Temoris, un abrazo y también a las compañeras de la Mesa Roja y todo, pues sí, son cosas que no van. Pues ahora que te di la palabra con eso, Temoris, pues si te parece, se la damos ahorita a Federico para que inicie también con pues esta propuesta del tema de los resultados electorales en Bolivia, el espejo en el que nos veamos y si quieres hacer un comentario adicional también, Federico. Gracias, sí, no, también mi solidaridad rotunda y decidida con la Mesa Roja en el episodio con Víctor Aramburu, a quien conozco, con el que tenía hace tiempo una relación cordial y con el que he tenido mis propios enfrentamientos muy duros yo, por otras razones. Una fue cuando se metió con Carla Escoffier en ese programa donde también está Jonathan Pérez, aquel, no sé, no lo califico, entre comillas podemos decir periodista que decía que los desaparecidos muchas veces querían desaparecer. Es decir, estamos ante, y más allá del tema puntual de ellos dos, creo que el episodio con la Mesa Roja es un detonante de una conversación que es importante tener. Intento resumirlo muy rápido, que es, hay facciones de un obradorismo representadas por fiscales, policías de la 4T que se creen más obradoristas que Obrador, que han encontrado allí una identidad y también un negocio, muchos, un negocio con la identidad se hace negocio y lo saben muchos youtubers esto, que aprovecharon la 4T para convertirse en alguien por primera vez y ganar unos pesos. Eso no estaría, bah, en el mundo de hoy, ese tipo de deslices morales está muy poco criticado. Podemos decir que sea legítimo que cada cual haga el canal de YouTube que quiera. El problema no es ese, el problema es que usan todas las herramientas de esa derecha que de golpe han dicho que están dispuestos a combatir o que se han vestido de un traje guinda y dicen querer combatir. El uso del ad hominem como ataque fuera de los argumentos, el uso del estigma, el uso de calificativos denostativos como Aramburu no se cansó de ponerle a cada una de las integrantes de la Mesa Roja, muchos de ellos de carácter misógino, por supuesto, tienen que generar repudio. Yo creo que ellas hicieron muy bien en responder al nivel de meticulosidad con que hicieron su programa, que ahora se los quieren bajar. Víctor ha hecho toda una campaña para bajar ese programa. Ahora, pienso yo que esto habla de la pequeñez, ¿no? De un sector del obradorismo que da las peleas que no son las que nos corresponden dar. Tenemos enemigos mucho más poderosos, falacias mucho más instaladas en la sociedad que hay que combatir con argumentación y no con mensajes de odio. Aquí es donde el ego, la vanidad, la pequeñez, la mezquindad personal de muchos personajes interfiere con lo que sería una verdadera tarea de promoción de la liberación pública, de contraste a los argumentos más falaces y perniciosos de la derecha. Me parece nefasto en un sentido, pienso que no habría que darle más importancia y creo que hizo bien la Mesa Roja en no dejarlo pasar, pero a partir de ahora creo que hay que volver a los grandes temas que a todos nos deberían. Vuelta a la página. Ujú, claro. Pues gracias, gracias. Y pues ahora te la vuelvo a regresar, querido Temuris, para abordar el tema de Bolivia. Adelante. Sí, es que como lo hemos visto en muchos casos, o sea, cuando los movimientos políticos de diverso tipo, de izquierda a derecha, centro, arriba abajo, se convierten en hegemónicos y la oposición externa se hace testimonial, empiezan a autofagocitarse. O sea, la verdadera lucha política, la verdadera definición tanto de los proyectos que se van a impulsar, de las políticas que se van a impulsar, como de quiénes lo van a hacer, queda adentro de ese movimiento.
Es lo que pasó en Bolivia. Llegaron el levismo, el movimiento socialismo, llegó a un grado de hegemonía, sobre todo Evo, en el que empezaron a darse unos a otros, a pesar de la conciencia de que tenían una oposición dispuesta, una derecha dispuesta a recurrir a lo que fuera, incluso al golpe de Estado militar, para desplazarlos. Lo del golpe de Estado que lograron superar, a pesar de las vidas que tomó, debió haber sido una campanada de mega alerta para que cerraran filas y para que no permitieran que se abrieran esas brechas por donde finalmente fueron derrotados. Pero no fue así. A mí me parece que prevalecieron los egos. Uno de ellos, o sea, hay que recordar que Evo Morales varias veces, tanto a nivel legal como en un referéndum, recibió el mensaje de que ya había hecho su contribución al país, una contribución muy importante, muy singular, muy de estudio y de gran beneficio para muchos bolivianos y bolivianas, pero que ya le tocaba dejar el espacio a otros dirigentes. Y no lo quiso porque el poder se le sube a la cabeza a la gente. Del otro lado, tampoco encontró interlocutores que pusieran por delante los intereses del movimiento y del país. Entonces se abrieron el espacio hasta que se terminaron autosaboteando entre ellos. O sea, esa campaña electoral fue un ejemplo de gente que se estuvo, o sea, y una izquierda que se dedicó a aventarse ladrillos de un lado para otro, olvidó que existía una derecha y fue el espacio ideal para que la derecha se acabara convirtiendo los dos candidatos que quedaron en los primeros lugares en la única opción. La izquierda borrada, o sea, el MAS con una votación ínfima, otros candidatos también con una baja votación, la izquierda borrada. Le hicieron el trabajo a la derecha. Y eso ha pasado en otros movimientos, en otros países, y puede ocurrir también en México. Recordemos que la 4T pues ha metido a todos esos tipos que no tienen ninguna especie de afinidad ideológica con el proyecto de la 4T, que tienen antecedentes de corrupción y de toma de decisiones contra el interés de las mayorías, y que son también gente que traicionó a sus propios partidos y movimientos políticos, que traicionó al PRI, que traicionó al PAN, que traicionó a otros grupos, al PRD, y que se incorporan a Morena porque es donde pueden obtener beneficios ahora. Pero la menor oportunidad que tengan, si les conviene, si ven que hay mejores chances, van a romper con Morena, la van a traicionar o, si todavía peor, la van a dividir, la van a intentar fragmentar. Si no es que intentan apoderarse de ella, que es también otra posibilidad. Yo creo que la dirigencia de Morena y Claudia tienen que estar súper atentos porque están en posiciones de enorme importancia. Hay que pensar en Monreal, hay que pensar en la de Augusto, pero no solamente ellos. Gracias, gracias, Temoris. Nos pasa en México con mucha frecuencia y en otros lugares, Federico, que la clase política, unos se quieren mantener en el poder, un cargo en otro y en otro y no dejarlo, sea en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores o en algunas situaciones de como miembros de un gabinete que se pasan de un gabinete a otro. En el caso de Bolivia, con Evo Morales, nosotros hemos estado entrevistando a una compañera que es boliviana, que se vio obligada también junto con Evo Morales cuando fue el golpe de Estado a venirse a vivir acá. Y Valeria Silva, se llama ella, pues, pues nos ha comentado que en Bolivia, pues cuando vieron que Evo Morales y la disputa con Lucho Arce y el candidato de Lucho Arce, de Luis Arce, pues
simple y llanamente fue rechazado por la gran mayoría. Entonces había otro candidato que era Andrónico. Y decía, retomando un poco ahorita lo que dice Temoris con el caso de Evo Morales, decía, nosotros pensamos que cuando Evo vio que no podía obtener el registro, pues que iba a apoyar a Andrónico. Y pues decidió no apoyarlo y llamó a no votar. Este, ¿Qué decir de viéndonos en ese espejo de Bolivia, lo cual es las lecciones desde tu punto de vista, Federico? Mm. Evo llamó traidor a Andrónico, que finalmente obtuvo un 8%. Castillo del MAS, el apoyado por Arce, obtuvo un 3%. Y Rodrigo Paz, que es un poquito la sorpresa que irá al balotaje con Jorge Tuto Quiroga, que es más de derecha declarada, eh, son los que van a dirimir quién se queda con la presidencia, ¿no? Un poco parecería, es imposible no leer que Evo dijo, si no voy yo, voto nulo. Si no va Evo Morales, no solo me voy a oponer al candidato que pueda promover Lucho Arce, sino que yo mismo voy a boicotear al candidato que hasta hace muy pocas horas estaba conmigo, que fue Andrónico. Eh, García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, tiene un artículo muy bueno que yo le recomiendo a la audiencia en la jornada del día de ayer o de antier. Eh, Ayer. Ayer, sí, donde plantea una serie de preguntas y de reflexiones que creo que son muy útiles para a los que nos interesa sacar alguna lección de esta derrota de la izquierda en Bolivia como ejercicios de discusión. Una de las preguntas que él se hace, porque nadie niega acá el factor de la crisis económica que fue capitalizada ahora por la derecha en Bolivia y por una izquierda que se autofagocitó, término que usó Temoris con enorme propiedad, se autofagocitó. Y la pregunta de García Linera es, ¿cómo vamos a construir en los segundos pisos de nuestros gobiernos progresistas las reformas económicas estructurales que permitan seguir manteniendo los planes de justicia social que nos hemos planteado como izquierda? Él plantea esa crítica, pero no plantea una solución muy clara. Y ahí uno le interesa discutir qué significan estas reformas estructurales económicas de nuestros segundos pisos progresistas, porque en algún punto debe significar dar peleas mucho más directas contra el poder económico concentrado, las oligarquías privilegiadas que gozan de él y lo promueven, y los grandes medios corporativos que son el instrumento de propaganda de estas élites. Cuando tú acentúas, según la historia nos cuenta, esa pelea, ahí vienen los problemas, los boicots y los conflictos. No es tan fácil hablar de una profundización de las medidas económicas sin evaluar la correlación de fuerzas con estos grupos de interés y oligarquías y poderes ya además muy vinculados a intereses extranjeros y concretamente a los del imperio, que hacen muy difícil dar esos combates. Esa es una discusión que se abre, ¿no? Que queda abierta. ¿En qué consistiría, y esto lo podemos llevar a México, una verdadera apuesta por reformas económicas estructurales que puedan sostener ese elemento también crucial en términos estratégicos para los futuros votantes, que es el bolsillo de la gente, es decir, la economía repercutiendo en el bolsillo de la gente? La 4T, para hacer una comparación de ambos casos, no tiene allí su talón de Aquiles por ahora, porque ha logrado, y eso demuestra la encuesta de ingresos del INEGI, ha logrado un hito histórico, ha sacado a millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, aún en situación de poco crecimiento económico, desafiando otros de los dogmas neoliberales que han quedado de capa muy caída después de este informe y después de lo que se significa evaluar en términos de resultados sociales a la 4T. En ese sentido, no se ve que la 4T pueda tener un déficit a futuro cercano en el tema económico que pueda ser el territorio en el cual se monte la derecha. Yo creo, sin embargo, que hay otro, que es el tema de la seguridad pública. Ahí la 4T tiene que dar una serie de resultados ante una sociedad muy estresada por la convivencia doméstica, cotidiana, permanente, con un crimen organizado cada día más agresivo. Y allí es, para mí, el déficit en el que se podría colar
una derecha o en todo caso incluso una ultraderecha en México para desafiar lo que es hoy el proyecto hegemónico de la 4T. En fin, el caso boliviano que sirva de lección, que sirva de reflexión. Da tristeza ver que un proyecto político como el del MAS, que había sacado igualmente a millones de bolivianas y bolivianos de la pobreza, que había instituido un Estado plurinacional, que había logrado sentar por primera vez en la historia en el Congreso a representantes de los pueblos originarios indígenas en Bolivia, que había dado voz pública y ciudadanía a los que habían combatido la privatización del agua, a todos los que habían sido reprimidos por los que hoy es uno de los candidatos del balotaje, porque Quiroga participó en aquel gobierno represor de Banzer, no hay que olvidar eso, y no hay que olvidar tampoco de dónde viene Rodrigo Paz, ¿no? Es un hombre nacido en España, hijo de Jaime Paz Zamora, es decir, de esa élite, de esa oligarquía. Hoy investido este hombre del outsider local que va a reconciliar a Bolivia, según él dice, fuera de los extremismos de la izquierda y la derecha, con un discurso desopilante. Yo no sé si ustedes lo han podido ver en los debates presidenciales de Bolivia, pero este hombre tiene delirios que, casi marxistas, ¿no? Para poder seducir al electorado. Dice que ahora va a ser partícipe a las bolivianas y los bolivianos de la renta de los recursos naturales de manera directa. ¿Esto qué significa? Va a socializar los medios de producción. A ver, son estafas tan evidentes que a uno le duele muchísimo constatar cómo este tipo de desilusiones de la izquierda deriva en el regreso de un neoliberalismo que se disfrace como que se disfrace, lo único que va a hacer es acentuar la simetría social entre las grandes clases y sectores marginados o vulnerables de las sociedades y las élites ricas. Y es tremendo como las víctimas vuelven a votar a sus victimarios. Da una enorme desazón y arroja otro tipo de preguntas. Con esto termino. ¿Cómo demonios instalamos en la conversación una pedagogía o plataformas de discusión que nos permitan, que le permitan a los electorados de nuestros países identificar cuáles son las opciones políticas que mejor representan sus intereses o en todo caso que menos los agreden? No, y además, bueno, esto no lo tenemos en la agenda, ya lo platicaremos en otro momento también, tal vez más a profundidad, pues la reforma electoral que se está planteando, pues que ahí también tiene mucho que ver con lo que estás planteando de cómo realmente este tipo de reformas pues le puedan dar más fortaleza a la ciudadanía o a las militancias y no a las dirigencias de los partidos, que está estrechamente relacionado con eso. Y quieren añadir algo más sobre el tema, me dicen, Yo Temoris, pasaríamos. rápidamente, Sí, rápidamente solamente que bueno, en su momento Jaime Paz Zamora, el papá de Rodrigo Paz, fue visto como como algo como de centro liberal progresista, así que venía a compensar años de gobiernos bastante más radicales de la derecha en Bolivia. No es que lo haya sido, pero digamos que dentro del espectro de la derecha en Bolivia es de lo más, de lo menos agresivo. Es una derecha, como comentaba hace un rato, muy violenta, capaz de dar golpes de Estado. Ya dieron un golpe de Estado, lo perdieron, se les desbarató las manos por la fuerza del movimiento popular. Ahora no van a querer permitir que la izquierda se vuelva, se reagrupe y que les vuelva a disputar la presidencia, el poder. Entonces, yo imagino que un gobierno de Rodrigo Paz será, independientemente de lo que ya mencionó Fede, menos agresivo políticamente contra la izquierda de lo que sería un gobierno de Tuto Quiroga, que también como mencionó Fede, estuvo en el gobierno de Hugo Banzer, que fue pues un dictador. Y bueno, yo creo que si queda Tuto Quiroga, habrá una ofensiva contra la izquierda, una ofensiva judicial puede ser o de otro tipo, que no podrá ser, digamos, evidenciada como ilegítima porque finalmente este gobierno sí ganó en urnas y no como el de Yanín Áñez que fue producto de un golpe de Estado. Entonces a mí me preocupa una posible victoria de Tuto Quiroga. ya, gracias, Temoris. Federico, entrando al otro tema que
quedamos de abordar, pues es esta campaña intensa que hay contra Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, y contra su hijo, y que se lee de distintas maneras. Es un golpeteo a la 4T, es un golpeteo al expresidente Andrés Manuel López Obrador. En fin, desde la lectura que tú estás viendo, eh, ¿a qué obedece estos ataques contra Beatriz Gutiérrez Müller? Pensando no solamente en que es ataques de la oposición, sino el tiempo, el momento en que se da el ataque y estos ataques que hubo, estas gente tanto de derecha como de izquierda, simpatizantes o no de la 4T, que se comieron el dardo envenenado o la torta envenenada y pues unos se disculparon, otros ni a eso llegaron y de la oposición ni se diga. ¿Qué decía al respecto, Federico? Yo creo que el caso de ella, nuevamente, creo que particularizar los casos y hacer inferencias de un caso particular no nos lleva a mucho, no nos ayuda a salir del chisme, ¿no? Pero si lo ponemos con otros casos y si intentamos entender lo que representa en otras esferas, en la discusión, en la disputa ideológica, en la necesidad de una derecha en México que no tiene recursos ni relatos que la puedan hacer revivir, necesita un pulmotor, necesita un oxígeno que no logra obtener por mérito propio y solo lo puede conseguir denostando, atacando aquellos puntos flojos que ve en el adversario. eh, Allí podemos entender dónde se inscribe el episodio de Beatriz. Podemos hacer un matiz de índole humano, que es ponernos un poco en el zapato de Jesús, los zapatos de Jesús y de Beatriz, que tienen culpa y no de estar relacionados con López Obrador. Es decir, por supuesto que ella fue primera dama de México, fue la esposa de un líder social histórico y Jesús es el hijo. Pero ¿qué tanto esto le puede permitir a gente de evidente bajeza haber emprendido y seguir manteniendo campañas de acoso personal llena de infundios y mentiras? Pues hay que entender también cuando Beatriz responde, y mira que creo que lo ha hecho con bastante prudencia, tuvo un desliz ahí hablando del Poder Judicial, que no fue para mí el más afortunado, cuando dijo, ahora viene un nuevo Poder Judicial donde podremos poner, no sé cómo lo expresó, no quiero repetir las palabras, que fue una alusión poco feliz a mi modo de ver, porque le dio nuevos insumos para que la oposición dijera van a utilizar el Poder Judicial para la persecución de aquellos críticos al sistema o a los personajes del sistema. Y no creo que esté para nada, ni ha estado en el talante de López Obrador para seguir a nadie, que yo sepa el presidente mexicano. A diferencia de lo que ha hecho Milei o de lo que han hecho personajes de la derecha mexicana, jamás demandó a un periodista o a un opinólogo o a un ciudadano por criticarlo, insultarlo o inventarle cualquier infundio. Se vengó con su herramienta de escarnio público que era la mañanera. O se vengó es una palabra muy fuerte. Contraatacó desde allí, pero que yo sepa nunca usando al Poder Judicial o maniobras demanda. Entonces, esa es una de las esferas, ¿no? Bueno, podemos incluir, digo, la empatía más elemental con dos personas que no han parado de ser acosadas con todo tipo de mentiras a lo largo del tiempo. La otra es que hay una 4T que está en alerta y que está monitoreando a sus referentes. Y eso no me parece mal. Y si le toca a algunos referentes, incluida Beatriz, que ese monitoreo haga preguntas sobre de dónde provienen los ingresos, los gastos de los personajes referentes, líderes y funcionarios del gobierno de la 4T y de Morena, no me parece mal. Eso no tiene nada que ver con el uso vil tramposo y falaz que hace la derecha. Tiene que ver con la revolución de las conciencias, tiene que ver con que ha habido una politización de la ciudadanía, hay una ciudadanía alerta, que entre otras cosas hay que decirlo, por ejemplo, vamos a hablar de un reflejo concreto en los hechos que ha tenido esa alerta. César Gutiérrez Priego no entró a la Suprema Corte en la votación del Poder Judicial. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que hay cierta conciencia, que programas como Rompeviento, Astillero y varios otros ayudan a construir. Y eso no está mal, y que se atengan los Pedro Saces, los Erubieles Ávilas, los Monreales,
Andrés Manuel López Beltrán, se atengan a ese monitoreo porque el mismo proceso llamado obradorismo 4T, Revolución de las Conciencias, ha desarrollado un grado de pensamiento crítico que los pone en la lupa como debe ser. Porque además, por otra razón, no solo para puntualizar a un personaje su gasto particular en un viaje a Japón, sino para intentar desmontar a tiempo una serie de defecciones de índole ideológico, de índole de consecuencia política, de índole de prudencia ética, que acumuladas, estas defecciones en el tiempo, son, y lo estamos viendo en el caso boliviano, o en el caso argentino ni hablar, son la materia con la cual regresa la derecha al poder político, no solo a la disputa de Twitter. Y la 4T, un sector de ella, esto lo ha entendido y me parece bien que lo hayan entendido. Ya, gracias, gracias ahí, mi querido Federico. Temoris, sobre el tema. Yo muy de acuerdo con lo que acaba de decir Fede. O sea, por un lado, la familia, en particular al hijo menor de Andrés Manuel, pues no lo han dejado, ¿no? Chumel Torres, por ejemplo, cada vez que puede, le repite ese apodo que le puso, ¿no? O sea, como que no hay vergüenza, no hay un intento de simular decencia. Entonces, pues ahora siguen buscando todo aquello que pueda erosionar a la Coloté. En el caso de Beatriz Gutiérrez, que por cierto, Ricardo Rafael dio por buena la información que había dado el periódico ABC de España, el ABC, un periódico franquista, o sea, quien lee el ABC en España, pues ya sabe qué clase de informaciones presenta. Además hecha por un reportero que ya tiene varios escándalos por mentiras, pero bueno, Ricardo Rafael dio por bueno este artículo y cuando se evidenció que no era cierto, él sí presentó sus disculpas, a diferencia de otro montón de gente que más bien está decepcionada porque no resultó cierto. Le van a buscar todo. Ahora, una cosa es el caso de Beatriz y esta falsedad de que se iba a Madrid, y otra cosa es el de los figuras de la 4T que están abriendo todo el espacio para una crítica real, legítima y necesaria, además. Porque como comentamos la semana pasada, no sé si la semana pasada o la antepasada, creo que la antepasada, son estos que creen que el lujo es un derecho humano y que aunque la gente esté pasando de hambre, pasando hambre en muchos lados y muchos niños no puedan tener una educación que los prepare para un futuro cada vez más complicado, se pueden tirar millones de pesos en un reloj porque según ellos es su dinero. No, eso no es de izquierda. La izquierda tiene al lujo como enemigo. Las clases bajas se levantan contra la ostentación de las clases altas. Entonces, si alguien, o sea, porque además se autovictimizan, típico, o sea, quien más lo ha hecho, yo creo, ha sido Gerardo Fernández Noroña, así que, ay, entonces quieren que viva como pobre, quieren que ande con guaraches, quieren que ande con moral, que nos digan en qué otra sí nos podemos quedar. Que no sea cínico, porque nadie le está pidiendo que viva como pobre, pero que tampoco que manipule a Juárez inventándose que la frase de vivir en la justa medianía se refería a él, a Fernández Noroña. Entonces, pues bueno, esta crítica se tiene que hacer porque, así como decíamos hace un rato, que pueden venir, la derecha puede crecer adentro de Morena, ya que ya está ahí presente y busca espacios, lo va a hacer también aprovechando este hambre por que te haga justicia la revolución, por la piñata sandinista, por llegar al poder no para que interese, que es para la gente, sino para saquear, como lo hace la derecha típicamente, para saquear los recursos del Estado, para sacar nuestras propiedades como pueblo y nuestros impuestos.
Entonces tenemos que decirlo y decirlo no es abrir un flanco frente a la derecha. Quienes abren ese flanco son quienes no han entendido por qué votamos por ellos, para que hicieran qué. Quienes entienden que haber llegado a ese puesto es para servirse a ellos y no para servirle a la sociedad, para servirle al pueblo. Entonces eso tenemos que decirlo porque antes de que se convierta ya en algo generalizado, porque lo que dicen algunos funcionarios públicos decentes y honestos, ¿por qué estos se están sirviendo con la cuchara grande y nosotros no? Ese ejemplo tiene que ser cortado antes de que cunda. Ya, gracias, Temoris. Me gustaría pasarles un videíto que me topé ahí, que me apareció en redes sociales, de un fragmento de un programa donde está Luis Cárdenas con Hernán Gómez Bruera, donde abordan el tema y Hernán Gómez le está diciendo a Luis Cárdenas, este patético conductor, eh, dice, bueno, yo le escribí a Beatriz Gutiérrez Müller y ella me respondió enviándome un audio. Y entonces pasa el audio con la respuesta de Beatriz Gutiérrez Müller. Y lo que sucede después de eso, bueno, si les parece, vamos a verlo y regresamos con ustedes a cerrar la mesa. Por cierto, le escribí a Beatriz. I rest my case. Le escribí a Beatriz Gutiérrez Müller, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Hice algo muy malo en mi otra vida. Para pedirle tener su estas versión de cosas los de hechos. vivir. ¿Qué habré hecho el miércoles en mi otra vida? Bueno, ¿qué te dijo Beatriz? ¿Te escribió? ¿Te respondió? Le pedí que le pregunté algunas cosas Ajá. como para comprobar toda esta información y me mandó un audio. No sé si A sería ver. posible que Sí, lo puedo ponlo, poner. a ver, pero sabes que aquí... Deja ver si se escucha. Hola, A ver. ¿qué tal? Hernán Gómez. Espérame ¿Cómo tantito. estás? Soy Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Se escucha? Ya ves que ha salido este asunto propiciado en buena medida y de ello hago responsable a un periódico de bastante poca credibilidad, que es el ABC de España, un periódico pues con muy malos precedentes sobre periodismo honesto, veraz, responsable, que da por hecho ciertas cosas que ya desmentí en la carta que anuncié ayer, que fue bastante divulgada, en donde hago las aclaraciones que voy a resumirte nuevamente. La primera es, vivo en México, soy mexicana, mi hijo igual, radicamos aquí seguiremos, mi hijo está inscrito en una universidad de la ciudad, aquí va a estudiar y yo estoy muy contenta porque, como lo comentaba con una amiga que también tiene un hijo que entró a la universidad, como mamá nos estamos garantizando que por lo menos 4 años vamos a tener a nuestros hijos con nosotros. A mí me alegró mucho que Jesús quisiese quedarse aquí en la ciudad, pudo haber ido a estudiar a Puebla, no sé, tantas opciones que hay, y estoy muy contenta por eso. Entonces, como pollita y pollitos que somos y toda la familia, pues a cuidarlo, a protegerlo, a tratar de ayudarle en todo lo que sea posible. Y pues es evidente, se desprende que yo no tengo residencia en España ni siquiera, no tengo propiedades más que en mi casa de Tlalpan y tampoco tengo más que aclarar. Soy muy feliz aquí, tengo muchas cosas que hacer en la ciudad. También trabajo en la Universidad de Puebla, que eso ya también se sabe. Voy, vengo. Y le estoy dando también mucha importancia a mi trabajo académico. Te saludo, esperando también que te vaya muy bien, y a tu público. Buenas tardes, buenos días o noches, según quien escuche y dónde esté. Chao. Bueno, ¿Cómo ves, pollito? ¿Cómo ves? ¿No te gustó eso Tú del eres el pollito, ¿No tú te eres el de gustó la eso del rebelión de la pollito? granja. La rebelión en la granja se queda corta. Oye, a ver, uno claramente le responde a un periodista salamero como tú. De entrada. Digo, Mira, mosquito. Mira, nunca mosquito. ha aceptado la señora entrevistas Este serias. es el momento en el que me levanto y me voy, Entrevistas ¿verdad? serias. No, es Está en bien, 2 minutos. o sea, 2 digo, minutos, porque si todavía vas a tenemos 2 tratar así a minutos, tus 2 minutos. invitados, este es el momento Tú en el que eres me un levanto y me periodista voy. salamero y llevas diciéndome mosquito desde hace 10 minutos.
Pero Mosquito, Ahora no vas a aceptar que eres un periodista uno es de salamero. cariño. ¿Cuál cariño, Dos, Hernán? tú dijiste que el día Tienes del mosquito. trastornada la cabeza diciendo esas No, cosas del o cariño. sea, ya que me vengas a decir a mí, periodista salamero, ¿Le diste un beso o sea, o que no le trates diste? así ¿No a le, alguien di- que le viene a la diste un cabina? beso o no le diste un Perdóname, beso Luis, pero a Clara Brugada en un poste? ¿podemos hablar de cosas serias? No, a ver, ¿eres o no un periodista salomero a favor del López Obradorismo? ¿Podemos volver al tema? Digo, si ¿Eres quieres. o no, Hernán? No. Y también escribí un libro sobre Julio Scherer y otro sobre Arturo Saldívar. ¿Qué periodista salamero hace López eso? Obradorista. No digo nomás, para que Pero bueno, podamos, a ver, para y que ahí te va. pongamos los puntos. Debió irse Hernán de Este, allí, ¿no? Debió irse de la mesa Hernán, me parece, ¿no? claro, claro. O sea, no sé, a mí me pasaba, tenía esa sensación cuando vi algunas mesas también de Ciro con Epigmenio, que es luego un nivel pero tan bajo, que dices, párate y vete, salte de ahí, ¿no? ¿Qué decía al respecto ahí, Federico? Es una disyuntiva, porque hay que ocupar los espacios de la derecha. Yo soy de los que cree que hablar solo entre nosotros endogámicamente no sirve de mucho. Sirve, pero no sirve de tanto como intentar increpar o interpelar, por usar un mejor término, a las audiencias de la derecha. Quizás por eso Hernán aguantó esta ofensa personal, ¿no? Cuando ya se pasa una cosa así, nunca había sido insultar a Epigmenio. Sí vi a Ciro ponerse muy bravo, muy enojado, pero yo creo que la labor que hizo Epigmenio, con que haya convencido a 10, 20, 30 personajes que pensaban de una manera antes de que él estuviera los miércoles con Ciro, me parece que la tarea ya valió la pena. Y que esa es la tarea, no por difícil, no por ciclópea, no por a veces tediosa, que hay que abandonar, es en la que yo, desde mi modesta trinchera, creo que quiero participar, es decir, hay que interpelar a las audiencias que compran estas falacias de la derecha. Ahora, esto lo de Cárdenas me parece insultante, no lo había visto, insultante. Sí, sí, es verdaderamente tremendo. Temoris, ¿Qué te puedo decir? O sea, yo estoy de acuerdo con Fede en que hace falta ocupar los espacios, ¿no? O sea, ya muy tempranamente Galeano advirtió sobre hablarle a la parroquia, sobre que siempre nos estemos hablando en la izquierda los mismos, cuando en realidad la forma de construir mayorías y de imputar el poder, pues está hablándole a la sociedad, a los que no estén de acuerdo, para tratar de convencer a aquellos que se puedan. Y la única forma de hablarle a gente que no ve esos canales, que tiene interés en otros, pues es ir a esos otros canales. Por eso, por ejemplo, me encanta ver a Vanessa Romero tundiendo a Zuckerman y tundiendo a Denise Dresser en los programas en los que va, porque lo hace muy bien y les da unas arrastradas bellísimas frente a sus públicos. Entonces, pues, ¿qué más le puedes pedir? Sí, yo creo que ya, bueno, Luis Cárdenas es un personaje muy pequeño, muy sucio, y también yo no sé si yo hubiera ido ahí, porque, o sea, una cosa es disputarles el espacio y otra cosa es prestarte a emboscadas. Hace unos meses, del medio Enlace Judío, la habían estado invitando a participar en una entrevista y algo que iba a hacer más. Me no queda claro, pero, o sea, lo que yo sí tiene claro es que ellos no tenían interés en escuchar lo que yo tenía que opinar sobre el tema palestino. Y tenía una emboscada y dije, no voy a ir porque tampoco voy a dejar que me embosquen, eso solamente servirá. Pues ellos van a crear un espacio para trabajar para sus intereses, no para conocer qué es lo que pasa. Entonces, pues, bueno, pues creo que aquí Hernán sí debe haberse levantado, he ido, y pues bueno, pues lamentable, ¿no? pues sí, sí, y yo creo también, usaba también el ejemplo de Epigmenio, porque tanto el de Epigmenio como el de ahorita con Hernán, con
Ciro Gómez Leiva uno y Luis Cárdenas con otro. Yo, yo tengo la impresión de que en algún momento Ciro llegó a ese nivel de Luis Cárdenas, ¿no? Hubo un momento que siento que cruzó la línea ahí ya del respeto, ¿no? Y que tampoco creo que tengan que exponerse de esa manera. Así que bueno, pues son ángulos y miradas. Y yo lo que creo es que los tres coincidimos en que, pues sí, hay niveles, hay líneas donde uno no debe dejar cruzar al otro o a la otra. Recuerdo esa entrevista que le hacía también Hernán Gómez a este, se me fue el nombre, este señor experto también Sí, en Jalife. geopolítica de Medio Jalife, y también Jalife con una actitud verdaderamente Fue groserísima, súper groserísima. grosero Jalife porque además él era el entrevistado y de pronto parecía Sí, que él le ponía al entrevistador las preguntas y le decía, no, eso no me preguntes, pregúntame esto. Y lo hizo varias veces. sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 súper grosero y creo que hay límites, no solamente cuando estás como invitado, no solamente si te están invitando, sino eres el entrevistador y alguien está cruzando la línea, pues caray, hay que parar ahí los saltos, porque sí son enormes faltas de respeto de compañeros y compañeras que pienso que no se lo merecen. Y aunque se lo merecieran, creo que hay límites. En fin, Temoris, Federico, muchísimas gracias. Los dos les mandamos un fuerte abrazo y otro a nuestra querida a la ley que hoy nos abandonó, que hizo la mesa imposible y nos estamos viendo la siguiente semana. Sí fuimos la mesa ilegal. Sí, La mesa es bueno, imposible, gracias. definitivamente. No, gracias a ti, Vale, gracias. Ernesto Temoris. Un abrazo a Laura Hasta también. luego. Hasta luego. Gracias, hasta pronto.